Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, desde ahora vamos a hacer la primera parte de la clase con alguna introducción teórica y después hacemos la parte práctica. Hoy le mando saludos a Karina y a Gabriel de San Luis, a Aldo de Corrientes, a Lucas de Trenquelauquen y Eduardo de Entre Ríos, que son los alumnos que están hoy anotados en la clase grupal que estamos grabando. Y voy a hacer la introducción de la teoría ahora y después, cuando viene Gonzalo a trabajar, vamos a hacer la parte corporal. Esta semana estuvimos hablando de algo que es muy importante, que es cómo se aplica este conocimiento que nosotros tenemos en la vida cotidiana. La idea de los sistemas de pensamiento para el desarrollo personal, el SDS, tiene que ver con usar el sistema Wing Chun, el Zen y la psicología como sistemas, como apps que nosotros descargamos eh, en nuestro interior como para poder disponer de eso cuando lo necesitamos. Y entonces estaba hablando, hoy hay muchos libros acá en la mesa de trabajo. Siempre les digo en broma sobre todo a los muchachos que vienen a entrenar, que les gusta entrenar y les gusta el tema del combate, siempre les digo así: si querés ser bueno combatiendo, peleando, entrená mucho. Pero si querés ser muy bueno, entrená mucho y también lee. Porque la lectura abre tu cabeza a lo que vos tenés que buscar en el combate, te permite discernir cuál es la línea central, cuáles son los agujeros o las oportunidades que se dan, te permite tener una amplitud mucho mayor de recursos para poder usar tácticas, estrategias que la práctica sola, la práctica física y corporal sola no te da. Sin práctica corporal y práctica física no tenemos arte marcial, pero solo con práctica física y corporal sin desarrollar lo simbólico tampoco. Así que acá hay un montón de libros hoy, eh, algunos los voy a compartir. La clase de hoy tiene que ver con algo que surgió con este libro, el libro de Ip Chun, Wing Chun, el estilo de Kung Fu más practicado del mundo. Ip Chun es el hijo del gran maestro Ip Man. Es un libro que tengo desde hace muchos años y donde él menciona que un practicante de Wing Chun, para poder aprovechar el sistema Wing Chun, tiene que conocer este pequeño libro de Confucio, que está acá, que se llama El medio invariable, Chung Yun o Chung Yun Tao, el libro sobre el camino del medio. Y entonces, lo que yo les comentaba a los alumnos es que hay muchas discrepancias respecto a cuál es el sistema de pensamiento o la filosofía principal que aparece en la estructura de los movimientos de nuestro arte Wing Chun. Mi posición al respecto es que el sistema Wing Chun tiene la influencia del budismo, del taoísmo y del confucianismo, y que muchas de sus técnicas tienen elementos en determinados momentos que tienen influencias confucianas, otros momentos que tienen influencias taoístas y otros momentos que tienen influencias budistas o zen. ¿Cuáles son las influencias generales que hay que tener en cuenta si, como dice el maestro Jip Chun, la práctica nos va a mejorar en términos de la lectura de Confucio? O hay otros hijos que dicen la práctica me va a mejorar si yo atiendo los preceptos taoístas. Otros van a decir la práctica de Wing Chun tiene que ver con la simplicidad, con el Zen, con el aquí y ahora. En realidad yo creo que las tres corrientes principales de filosofía que les voy a estar pasando al final de la clase, los links para poder estudiar unos resúmenes de confucianismo, taoísmo y budismo zen, como para que ustedes puedan acompañar lo que estamos hablando en la clase hoy. Este, las tres influencias aparecen en el sistema Wing Chun. Primero porque Wing Chun, como arte marcial, nace en el monasterio Shaolin, que era la cuna del budismo Zen o el budismo Chan. Así que la esencia del Wing Chun, que tiene que ver con la simplicidad, la ocupación de la línea central, la economía de movimiento y tiempo, la relajación, está profundamente ligado a lo que surge como filosofía Zen china llamado Chan, o lo que surgió después en Japón
que fue el budismo zen propiamente dicho, como se suele conocer. Tiene que ver con practicar todos los días, relajarnos en situaciones de crisis, tratar de entender los cambios, eh, no estar demasiado ocupados ni preocupados por el pasado o por el futuro, sino prestando atención al presente. Pero también el taoísmo, que influye principalmente Tai Chi Chuan, pero también al Wing Chun, enseña algo en su logotipo, que lo van a ver. El logotipo de Yin Yang es muy conocido, casi tan conocido como puede ser el logo del cristianismo, que sería la cruz. El yin yang como ese interjuego de fuerzas a donde cada una de esas fuerzas conecta con la otra y tiene potencialmente un elemento que le pertenece a la otra. Entonces hay algo de lo femenino que tiene masculino, hay algo de lo masculino que tiene femenino, y están en interacción y en giro constante. El taoísmo lo que nos ayuda a entender es la cuestión del constante cambio. Wing significa cantar y Chun es primavera, pero también es cambio. Así que hay algo que parece que es muy importante para acompañarnos hoy en día en las situaciones actuales que se viven en la Argentina, de aceptar un fluir y un constante cambio. Por ejemplo, hoy la clase fluyó hacia allá, porque las personas que vienen a la clase hoy son las personas que están a larga distancia. Y las personas de corta distancia hoy no pueden venir. Entonces, hay momentos en donde nuestro grupo tiene una mayor cantidad de alumnos acá presencial, y a lo mejor está Eduardo allá en Entre Ríos solo, o Lucas en Trenquelauquen, o Aldo, Karina, Gabriel. Hay alguno que está allá sintiéndose solo, como, nosotros estamos acá y allá están practicando. Y hay momentos que es al revés, que son todos los que están allá, los que están realmente acá, y los que están acá están allá o están allá en otro momento, lo ven. Y sin embargo hay un fluir constante donde el Sifu y los practicantes que aparecen tienen la, la- la flexibilidad de ir sintiendo y moviéndose con lo que va aconteciendo como para que haya la posibilidad de tener la experiencia de esto que llamamos Wing Chun, practicar el arte de hablar, de hacer discurso desde el centro con nuestro cuerpo para defender la vida o para expresar la vida. Entonces, el Sifu Yip Chun, que es el hijo de Yip Man, obviamente, es toda una autoridad en el mundo del Wing Chun, dice que sus convicciones de que si uno estudia el libro del medio invariable, se va a beneficiar en la práctica de Wing Chun, de Chi Sao, va a poder comprender nuestro arte mejor. Por otro lado, el Sifu que está acá atrás, el gran maestro Moyat, ¿sí? Hizo muchas veces la conexión entre el Wing Chun y el Zen. Por esto del énfasis en la simplicidad, en la espontaneidad, en el presente, en la búsqueda de la expresión sin vueltas. Pero hay maestros de Wing Chun que también son grandes autores que no están de acuerdo ni con el Sifu Moyat ni con el Sifu Yip Chun, sino que consideran que la esencia del Wing Chun tiene que ver con el taoísmo. Entonces enfatizan los entrenamientos taoístas. Todo esto es para compartir con ustedes una cosa, la idea de que el pueblo chino es un pueblo eminentemente práctico, el pueblo asiático en general. Y entonces muchas veces no se mantienen en una sola doctrina rígida, sino que tienen la capacidad de absorber e intercambiar conocimientos. De hecho, hay lugares como Japón que la gente le dan un bautismo budista, le dan un casamiento shintoísta y le pueden llegar a dar un entierro de otra tradición, otra religión. Pueden coexistir tres tradiciones simultáneamente en una misma cultura. Pero el taoísmo tiene que ver con la flexibilidad, con entender el flujo, y el zen tiene que ver con la simplicidad y con la economía y con el acto directo y presente. Y el confucianismo tiene que ver con la preservación de las reglas de relación entre los vínculos más importantes, los vínculos filiales, los vínculos fraternos, los vínculos de obediencia de gobernante
con respecto al pueblo y el pueblo con respecto al gobernante, del profesor con respecto a los alumnos. Hay un ordenamiento a partir de ciertos códigos y rituales que, según Confucio, ayudaban a mantener el funcionamiento de la sociedad de modo tal de que se pudieran aprovechar todas las relaciones humanas de la mejor forma posible. Entonces, hay algo del Kung Fu que preserva ese respeto, esas relaciones, ese código de tener en cuenta al otro constantemente en el momento de relacionarse, el respeto al profesor, el respeto del profesor a los alumnos, eh, el cuidado no rígido de los vínculos que hay hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo, es muy propio de las reglas del confucianismo. El taoísmo tiene más que ver con comprender el soplo de vida que surge del vacío, que produce lo que ellos llaman el Tao. Es algo que está presente en todas las cosas, pero que me tiene que acompañar en el momento que estoy viajando en el bondi. Al bondi le decimos acá en Capital, al colectivo, cuando uno viaja apretado o cuando vas a hacer un trámite en la administración pública y el burócrata te pide otro papel y tenés que cambiar el turno, o cuando se traba la aplicación del celular en el momento que estás queriendo hacer un pago a través de tu teléfono y se cuelga el sistema o te pide una información que algo necesitas nuevo o que te pide una actualización. Es decir, hay algo del taoísmo, del zen de la aceptación y del taoísmo de la aceptación del flujo constante de las cosas, ¿sí? El taoísmo es de hecho una de las figuras que ustedes van a ver que aparece en las tablas de surf. Surfers en general, muchas marcas de ropa surf tienen el yin yang como figura, no solo el tai chi chuan. Es decir, que hay algo de la comprensión que en el mundo hay todo que se produce con un flujo constante de opuestos que interactúan unos con otros. Por eso también en el Wing Chun, aparte del centro y del presente, está ese movimiento de constante flujo cambiante de movimiento, de fuerza, de dirección con la otra persona, y de que cuando el otro comprime y presiona hacia adelante, yo tengo que aprender a ceder, y cuando el otro hace un vacío, tengo que aprender a llenar, y de ese modo uno se va aprendiendo a conectar con la realidad y con los demás de una forma no tan impositiva, tan determinante, sino con lo que los chinos llamaban el wu wei, ese no acción, un actuar, pero sin forzar, sino teniendo en cuenta el flujo de las cosas, los momentos en donde el otro puede escuchar, donde el otro tiene que hablar, los momentos para actuar y los momentos para esperar. Es decir, que todo esto que estamos hablando hoy, que es del pensamiento chino, a mí como guía moderno me interesa que sean ideas y programas, conceptos que hagan carne en ustedes y que les permitan acompañar la vida cotidiana en el momento que van al supermercado, que van al trabajo, que tienen que resolver algo en una reunión de consorcio. En esos momentos es que tiene que aparecer esto y no como una teoría que está separada, aparte, y que hago solamente los días sábados cuando me conecto y juego a que soy taoísta y que soy budista. No tengo que ser taoísta, no tengo que ser budista, no tengo que ser confucianista. Cuando practico Wing Chun tengo que ser lo más esencialmente mí mismo que puedo y desarrollar a partir de ahí una capacidad de hacer y de decir desde el centro, con cambios, con adaptaciones, con mucha humildad, de saber que siempre la posición de saber es una posición momentánea que tanto aprende el sifu del alumno como aprende también el alumno del Sifu, que nunca se sabe, que la verdad está hablando y que está en un fluir constante. Y por eso los surfers utilizan el logo del Yin Yang tanto como usamos nosotros los practicantes de Kung Fu. Así que con esta introducción de lo que se trata es que después cuando venga Gonzalo vamos a estar haciendo la práctica corporal en la que vamos a tratar de puntualizar en qué elementos vemos algo de la construcción de lo que es el logo del Yin Yang. Vamos a ver en cuanto a cómo podemos poner de manifiesto
algo del zen, del aquí y de ahora, de la simplicidad, de la presencia en la práctica de Wing Chun. Y después, una cosa que voy a trabajar obviamente fue una noticia que conmocionó esta semana de alguien que murió de una puñalada en el pecho en un barrio muy, muy exclusivo acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Es el barrio de la gente muy adinerada, muy rica, muy top. Y entonces eso conmocionó a la opinión pública. Pareció un pobre tipo apuñalado en el pecho, entrando en una heladería pidiendo ayuda para no morirse, ¿no? Y lo que yo siempre les insisto es que nosotros trabajamos el tema de las armas y de los desarmes con muchísima responsabilidad, porque sabemos que uno puede salir lastimado y preferimos que no hagan desarmes y que no se resistan nunca a un robo. Es muy probable que este señor se haya resistido de alguna manera al robo, y que por eso recibió la puñalada. Entonces siempre hay que estar dispuesto a entregar lo que uno tiene encima, no tener cosas de demasiado valor. Hay toda una educación que uno se tiene que dar para poder. De hecho, en mi escuela siempre tenemos un ejercicio cuando vienen a los cursos presenciales de defensa personal, en donde alguien me apunta con un arma o con un cuchillo y yo tengo que entregar 10 veces mi billetera, mis tarjetas de crédito, como un ejercicio de fijación para que yo no me voy a estar aferrando a un objeto material que se puede reemplazar, sino que voy a estar tratando de cuidar mi vida, que eso no lo puedo volver a reemplazar. Entonces, si bien siempre soy de la idea que es preferible, si el otro está armado, ceder los objetos que sean necesarios y no oponerse al momento del robo. Sin embargo, hay veces que el otro me puede atacar y es necesario saber cómo proteger los órganos vitales. En este caso fue una puñalada que se le dio directo al corazón. Estuvimos justo la clase pasada cuando hablamos de los ataques en grupo, los ataques piraña, viendo algo del trabajo sobre cómo defenderme de las estocadas de los cuchillos y la importancia de hacer una cuña, una rampa, una zona de contacto que desvíe esa estocada de modo tal que o no me lastime y pueda permitirme el desarme, o que al menos desvíe el cuchillo, o que se me, incluso la peor de las situaciones, que se me clave el cuchillo en el brazo, pero no en un lugar a donde puedo perder la vida. Lugar que curiosamente también es el lugar que coincide con lo que Wing Chun llamamos la línea central vertical. La línea central vertical tiene que ver con no solamente donde están todos los órganos principales, sino para los orientales, para los chinos puntualmente, la relación entre el cielo, el hombre y la tierra. Así que, ya sea de la perspectiva filosófica del confucianismo, o ya sea desde el punto de vista del taoísmo, el Tao del uno, del 2, del 3 que engendra las 10.000 cosas y de los cuales los seres humanos participamos de ese mundo. Vamos a ver algo con Gonzalo del uno que genera el 2 que genera el 3 y el 3 que genera todas las cosas. O sea, desde el principio del Zen, confucianismo, budismo, taoísmo, tienen que ser sistemas de pensamiento práctico que penetren en tu manera de manejarte en la vida cotidiana, que no necesites ir a la montaña a hablar con un monje con barba blanca para poder empezar a hacer que tu cuerpo y que tu mente tengan algo de esto para acompañarte en la realidad de la Argentina de todos los días, en la realidad de los aumentos de precio, de la incertidumbre de las elecciones, de los cambios de estación, de lo que le pasa a las personas. En fin, es un momento de mucho cambio. Entonces, bueno, realmente en estos momentos de mucho cambio, de crisis, de transformaciones, los sistemas estos de pensamiento que son aprendidos a través de la lectura, de la meditación y también del cuerpo, son esos que te acompañan para que la situación la puedas vivir lo mejor posible. Así que bueno, teniendo en cuenta esto que hablamos en el arranque, les voy a compartir este libro, Wing Chun, de Sifu Ip Chun, que está en versión electrónica. Les voy a compartir los links sobre Confucio, que es un libro que me regaló mi Sifu. Lo tengo todo con un montón de llamaditas porque son todos los lugares a donde hay alguna frase que estudié o subrayé, está bastante trabajado. Lo mismo el Tao Te Ching, que tiene muchos papelitos. Uno
de mis pasajes principales, que lo van a tener ahí, es ese, el sentido genera el uno genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Las cosas dan espalda al oscuro y se dirigen hacia la luz. La energía fluyente les da la armonía. Bueno, mucho que ver con nuestra práctica. El camino del medio, Chung Yun Do, que es el librito que sintetiza lo que el Sifu Kip Chun va a estar trabajando. Acá hay otros que son interesantes para mí. Zen en el arte del tiro con arco. Es un libro que tiene que leer todo practicante de arte marcial, que le guste mucho el Zen y las artes marciales. Estos son libros de psicoanálisis que trabajan la cuestión del pensamiento chino, cómo el pensamiento chino puede ayudar al psicoanálisis, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, y Lacan, lector de Oriente, el estudio de cómo en el psicoanálisis se hace una absorción de los elementos ricos que tiene Oriente para poder pensar el fluir, el inconsciente, el funcionamiento de la mente, la transformación silenciosa que se va dando cuando uno se pone en un proceso de cuidado de sí mismo, de observación y de transformación de nosotros mismos. Así que Occidente tiene cosas para Oriente, Oriente tiene cosas para Occidente. Bueno, nosotros hoy estamos viendo lo que Oriente nos puede dar para orientarnos a poder llevar la vida cotidiana argentina un poquito mejor. Así que vamos a ver la presencia del pensamiento chino en los movimientos de Wing Chun y después con el profesor Gonzalo vamos a ver también un poco el tema de los desarmes, qué podría haber hecho este turista. Y vamos a ligar, como dije, lo sublime con lo crudo, porque eh, justamente creo que el taoísmo y el zen y el confucianismo son pensamientos que tienen que ayudarme en la vida concreta a vivir y a sobrevivir. Entonces, son importantes incluso en la presencia de las técnicas. Centro, la capacidad de cambio, aparecen en el forjado mismo de las técnicas que trabajamos. Bueno, nos vemos, continuamos ahora la parte práctica. Bueno, entonces ahora ya llegó Gonzalo, vamos a empezar. Hola. Hola a todos. Así que vamos a empezar la clase corporal, la parte corporal, y vamos a ver con Gonzalo la aparición de estas ideas taoístas y budistas en la práctica de Wing Chun, y después vamos a trabajar la parte específica de defensa personal, el tema de la puñalada. ¿Sí? Entonces primero estiramos, un poquito, voy a acomodar acá la cámara. Vamos abajo. Vamos a un lado. Al otro lado. Al medio. Y arriba. Abrimos doble ancho de hombros. Estiramos un lado. Al otro lado. Voy a cerrar un poquito esta persiana. Ahí da mejor contraste. Bien. Espalda. Al otro lado. Tríceps. Al otro lado. Pectorales.
Ok, bueno, entonces, como hoy están todos de allá, salvo Karina y Gabriel, que están juntos, todos los demás practican solos. Entonces, con Gonzalo vamos a ver cosas que podés hacer solo o sola y cosas que tenés que hacer con un compañero o que te tenés que inventar un compañero. Yo voy a usar la puerta de acá de la escuela, para como ustedes puedan utilizar para trabajar el concepto de centro en PAXAO o en LabSAO, y necesito un objeto que haga las veces de un otro con quien hacer las técnicas. Las voy a mostrar con Gonzalo, pero nosotros vamos a estar practicando entre nosotros, pero también como ustedes, los ejercicios como si tuviéramos un compañero. Tenemos que inventar un compañero en la cabeza y tenemos que tomar objetos prestados de las cosas que tenemos en casa para poder hacer las veces de contacto o de resistencia donde practicar las técnicas, ¿sí? Así que eso ejerce un esfuerzo de creatividad y de capacidad de cambio, de adaptación de parte de ustedes y de nosotros, ¿sí? Entonces, primero empezamos con la primera forma, que es la pequeña idea inicial, que tiene más o menos este siguiente texto. Este es el centro, lo traigo, flexiono, abro dos veces y empujo. Defino mis cuadrantes, llevo la mano izquierda al centro y golpeo. Abro, círculo y traigo. Mano derecha al centro y golpeo. Abro, círculo y traigo. Y voy con la mano que abre, hands out. Hago un círculo, despejo y vuelvo con la mano que protege, usado. Flexiono y voy con fusado. Hago un círculo y vuelvo. Repito tercera vez. Push significa cubrir. Acá está en función de comprimir. Círculo y vuelvo. Voy hasta el borde. Apunto. Disparo. Abro. Círculo y guardo. Y empezamos con la mano derecha. Y ahora yo voy a acercar la cámara para que ustedes vean en el profe Gonzalo el detalle de las manos. Entonces va con Tansao, mano que abre. Aquí aparece la influencia del budismo y del taoísmo. El budismo en el concepto de centro, de simplicidad y relajación. El taoísmo, esto de la exploración de un extremo al otro. El pasaje de la mano que abre a la que cierra y del círculo mediano se llama el vacío mediero, que es lo que está en el medio del yin-yang y que es lo que permite el cambio, la transformación de una cosa a otra. Finalmente, del medio va hasta el borde, vuelve al medio y ahí dispara. Muchas gracias. Y entonces viene la segunda parte. Si en la primera parte hicimos una acumulación de la fuerza en la línea central, en la segunda parte esa batería que cargó, ahora empieza a descargar la fuerza en diferentes direcciones. Entonces, cargué la batería y ahora canalizo y descargo hacia abajo, hacia atrás, hacia abajo, adelante, hacia los lados, corto, hago y vuelvo, bajo, perforo, pinto para abajo, pinto para arriba y voy para atrás. Y ahora sí estudio los bordes, las fronteras de mi cuerpo,
y el retorno a la línea central media, alta o baja. Es decir, que voy a estudiar el recorte de la figura humana con las manos y cómo voy de extremo a extremo y retorno a la línea central. Es un concepto típico del tercer nivel que explora los bordes límites y el regreso al medio. Entonces, primero voy de hombro a hombro, apunto y disparo. De hombro a hombro, apunto y disparo. Del medio, abajo y vuelo. Espejo y palma. Del medio, abajo y vuelo. Espejo y palma. Y finalmente, levanto el ala sin perder la línea central de referencia, línea horizontal, abro con la mano en el mismo lugar, el mismo eje, y disparo arriba. Levanto el codo, traigo hacia el centro y disparo arriba. Ahora Gonzalo va a hacer de vuelta la tercera parte. Todo Wing Chun está hecho en grupos de 3, con 3 partes, 3 técnicas, 3 conceptos fundamentales. Así que ahora lo vamos a repetir para que ustedes vean la tercera parte, ¿sí? Primero a partir del Gonzalo. A partir del Gonzalo entera. No, la tercera sección que tiene 3 subpartes es primero de hombro a hombro, al medio y arriba. Y eso cubre el cuadrante que va desde el plexo hasta la cabeza. Y ahora estudia el cuadrante que va para abajo, del plexo hacia la cadera. Entonces va al medio, abajo y regresa. Despeja y palma. Al medio, abajo y regresa. Despeja y palma. Y finalmente, brazo de ala, abre y dispara. Cada vez que hago el ala, retorno el codo al centro antes de disparar. Bien, entonces, ahora viene el final. Final es, tengo mi mano izquierda y despejo en la línea vertical, primero abajo. 1, 2, 3, y después al medio. 1, 2, 3. Bien, hacemos una vez más, pero ahora rapidito. ¿Sí? Después ustedes pueden rebobinar el video, Karina, Gabriel, Aldo, Lucas, pero la voy a hacer como una pasada rapidito, ¿sí? Un detalle importante de la tercera parte, cuando yo ocupo el centro y voy abajo, es importante volver primero por la línea y después abrir, ¿sí? Como Gonzalo ya es profesor, ya no necesita esa referencia porque ya está avanzado, entonces puede volver directamente, pero para los que están empezando en el Wing Chun, cuando vas hasta el borde, antes de volver a abrir, primero es importante subir por la línea media y de ahí transformar la mano como para practicar la línea central vertical. Más adelante, cuando estén en el nivel avanzado, la línea central se está moviendo para todos lados y entonces ya uno puede ir directo al punto de contacto. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta, pero ahora rapidito. Centro, traigo, flexiono, abro 1, 2, cuadrantes, línea central, línea central. Abrimos. Círculo y volvemos. Empujamos. Círculo y volvemos. Una vez más. Círculo y vuelvo. Voy hasta el hombro y disparo. Y voy con mano clave.
y vuelvo. Empujo, círculo y vuelvo. Empujo nuevamente, círculo y vuelvo. Presto al borde y disparo. Primera. Segunda parte, lo que acumulé, ahora lo canalizo. Hacia abajo, hacia atrás, hacia los lados, corto, amplio, rodeo, bajo, tiro, 1, 2. Ese movimiento que hicimos ahí recién, de para abajo y para arriba, tiene que ver, por ejemplo, Gonzalo está practicando en este momento el bastón largo, entonces hay movimientos de Wing Chun que se hacen con los brazos extendidos. También tiene que ver con una habilidad que tenemos con el paso del tiempo de poder practicar el Wing Chun en una distancia más larga. Si bien la especialidad del Wing Chun es la distancia corta o es la distancia por la cual es más conocido, o venimos hablando de budismo y taoísmo práctico, el hecho de que hay veces que el Wing Chun se hace en corta distancia no significa que sea una limitación, sino que a veces, yo estoy acá con Gonzalo, acercarnos así para... Gonza es un tipo súper tranquilo, pero si lo agarrás puede ser picante. Entonces, imagínate que estoy muy cerquita, estamos así, a una distancia muy cercana. Y le tiro un golpe y él hace pax out y golpea. ¿Cómo? ¿Sí? Ahí la distancia es de un puente muy cortito, ¿sí? La de un ascensor, de un pasillo, ¿sí? No hubo espacio y entonces él explotó acá. Y como es practicante de Wing Chun, se siente cómodo ahí. Es una distancia posible. Pero también podría estar en otra misma situación en la que está. Y cuando yo tiro el golpe, él decide interceptar y golpear desde lejos. O él me golpea a mí. Yo hago el movimiento desde lejos. Como la línea central es algo que nosotros utilizamos como referencia, es algo flexible, lo puedo tomar en consideración a una distancia de puño y medio del cuerpo, el codo, pero también en la línea alta, entonces larga. Entonces cuando yo hago este movimiento, de alguna manera estoy acostumbrando el cuerpo a que mis manos puedan percibir no solamente cerca, sino también más lejos del cuerpo, con los brazos extendidos. Así que hay como una práctica de Wing Chun de corta distancia, de media y de larga distancia. Bueno, ¿se acuerdan de ese movimiento que siempre decimos que lo podés utilizar para salir a pelear toda la noche? Que es el aplaudir, el atrapar y la lanza, ¿sí? Entonces, primero voy a hacer con Gonzalo las aplicaciones, después lo vamos a hacer con ustedes y después lo vamos a hacer con la puerta, porque tiene que ver con empezar a ver cómo aparece el yin y el yang, cómo aparece el concepto de centro, cómo aparece el concepto de flujo o de fluidez constante, que son propios de estas disciplinas que hablamos antes, de estos sistemas de pensamiento, taoísmo, budismo, confucianismo, y qué modelo de pensamiento fue el que estructuró el arte marcial como lo hacemos hoy. Entonces, vamos a verlo primero con él, después solos y después con alguien. Vamos a ver la manera de que ustedes usen cosas de casa para poder practicar. El que tiene un compañero de práctica, buenísimo. El que no tiene, se busca un objeto para poder sustituir. Entonces, cuando el Wing Chun inicia, cuando el Wing Chun inicia con un movimiento de apertura. Para que haya Wing Chun tuvo que haber un sujeto que abrió el campo central. Pero como todo movimiento complementario donde uno abre, hay una fuerza que va a oponerse y a cerrar y a complementar. Entonces es típico que en el Wing Chun, cuando uno empieza a practicar, vea este gesto. Un gesto en donde el profe está tratando de sellar hacia adentro, hacia abajo y hacia adelante, y yo estoy tratando de abrir, como si fuesen dos tirabuzones que se neutralizan. Si lo quieren sentir en casa, pongan las dos manos, las dos muñecas, una por abajo, otra por arriba,
presionando constantemente hasta que llega un momento que te hace tope. Entonces hay uno que quiere abrir y hay una fuerza externa o un otro que quiere cerrar. Yo por más que quiero abrir no puedo pasar y él por más que quiere cerrar y pasar tampoco puede. Y ahí nos neutralizamos. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí tenemos el poema del Tao Te Ching que le voy a pasar después de la clase, que dice, el sentido genera el uno generador del dos, el 2 genera el 3 y del 3 surgen las 10.000 cosas. ¿Cómo se genera ese uno, 2 y 3 en la práctica en el Wing Chun? Bueno, cuando empezamos con que el uno está representando Gonzalo cuando lanza el puño. El puño, como decía el abuelo o maestro Moyat, es como un deseo que nace del corazón, que sale, pero aparece algo que se opone y lo neutraliza. Entonces, en el primer momento, el Wing Chun nace de un uno. Ese uno puede ser el puño o también puede ser simbolizado por la mano que abre. Primero hay que abrir el juego, hay que salir por el centro y entonces hay algo que inicia, un acto creador, que se encuentra con su oposición. Entonces aparece un segundo elemento que lo pone en lo que se llama la bipolaridad, pero no la bipolaridad de la gente que nosotros confundimos con personas que tienen alteraciones anímicas, sino con un movimiento yin-yang, que va de un extremo al otro de forma continua. Entonces hay una fuerza abridora y hay una fuerza que cierra. Pero esta fuerza que cierra, en el caso puntual de lo que estamos haciendo con Gonzalo, está en una situación de ventaja con respecto a la abridora, porque en este momento tiene todo este campo potencial para poder tratar de ir hacia adelante. En el momento que quiere ir hacia adelante, la fuerza de Gonzalo lo tiene que ir acompañando y lo acompaña hasta un momento en el que si se mantiene de la misma forma corre el riesgo de colapsar. Y ahí es donde la mano que abre se transforma en una mano que absorbe. Y aparece el tercer elemento, que sería el Bong-Sa. Entonces, yo empiezo con Tan-Sa, tesis. Gonzalo pone su antítesis, la fuerza contraria a eso. Pero por la naturaleza de cómo estamos alimentando este juego, hay un espacio arriba en donde él tiene acceso y yo no tengo acceso. Cuando él empieza a acceder a ese espacio hacia adelante, yo tengo que adaptarme, pero hay un momento que si sigo igual, eso se colapsa. Entonces me veo la necesidad de que lo que abrió se tiene que transformar en algo que recibió y que absorbió. Entonces, el 1 generó el 2 generó el 3, y del 3 surgen después las 10.000 cosas que van a ser todas las cosas que vamos a practicar con las manos, todas las cosas que vamos a practicar simultáneamente con manos y piernas. Los seres humanos somos como estrellas, ¿sí? Cabeza, dos brazos, y ahora no se ven las dos piernas, haríamos las veces de una estrella. Entonces, estrellas articuladas, que hablamos unos con otros, que emitimos fuerzas, entramos en conflicto, estamos teniendo un juego que representa el modelo del Tao Te Ching. No digo que sea exactamente eso, digo que en la práctica se genera eso. Ahora, entonces, los que están de a dos tienen la posibilidad de practicar la mano que abre del lado de adentro y la mano que rota, y el que está afuera, como Karate Kid, pinta la cerca para arriba y para abajo. Pero ¿cómo lo hago cuando estoy solo? Necesito esos movimientos para aprender Wing Chun. Entonces, se me ocurrió un día usar la puerta como línea central. Es decir, que tengo la posibilidad de trabajar la mano que abre, voy a hacer de este lado, ¿sí? Y la mano que abre, extenderla a la mano que rota. Estoy usando la puerta justo en mi línea central vertical y de ahí poder bajar. Tengo que entender que no va a tener ni la misma flexibilidad ni la misma sensación que hacerlo con una persona, pero tengo la posibilidad de practicar
los primeros dos gestos, que son abrir y transformarse en absorber. Y el otro lado también puedo practicar subir y bajar por el centro. ¿Hiciste Wing Chun de puerta alguna vez? Sí, a ver, va a ser un poco Gonzalo, Wing Chun de puerta. Podés ponerle el tope con la otra, exactamente. Ok, muchas gracias, profe. Otra posibilidad también, que tengan en casa un palo de las dimensiones adecuadas también, es poder trabajar con una línea central vertical. Sostengo, este es nuestro bastón largo. El profe les va a mostrar un poquito cómo se usa. Muy bien, muchas gracias. Y como un día, un día uno de mis alumnos compra un bastón y se lo lleva caminando a la casa. Y un tipo de la camioneta le grita, ¿qué hace con el escarbadiente de King Kong? Porque es más puntiagudo de un lado, más chiquito, más... Este no porque tiene protección, pero es como si fuese un taco de pool. Es finito de lado y es grueso abajo. Entonces parece como un escarbadiente gigante. Entonces, me acordé de esa anécdota, del escarbadiente de King Kong. Bueno, entonces lo que digo es que puedo tomar la línea vertical y también puedo practicar mi hands out, mi bounce out, y empezar a tener una idea de la importancia de estos tres primeros elementos: abrir, cerrar y rotar, y que de esos primeros tres elementos, que son como los tres colores primarios, de donde van a surgir todos los elementos. ¿Por qué? Porque siempre en Wing Chun va a haber algo del orden del abrir, va a haber algo del orden del cerrar, y va a haber algo del orden del rotar. Este movimiento con el bastón, por ejemplo, lo puedo hacer. La rotación puede ser así o puede ser así. Y puede ser en rotación en el sentido horizontal o puede ser una rotación en el sentido vertical. ¿Sí? En ambos casos aparece la posibilidad de las tres energías: una positiva, una negativa y una que produce la transformación y el pasaje de una hacia la otra. Bien, vamos a ver cómo se usa esto, ¿no? Bueno, primero que nada, una cosa que nos decía nuestro maestro es que las técnicas de Wing Chun se supone que nunca tienen que ser fijas, sino que siempre se están transformando en otra cosa. Entonces el Círculo Yat nos decía, si vos ves un practicante de Wing Chun y que cuando está peleando ves el Tan Sao, ves el Fuk Sao o ves el Gong Sao, eso significa que la persona lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque son como un molinete, son como tres que manifiestan el cambio constante. Entonces ninguno se supone que tiene que quedar de manera constante. Entonces nosotros lo vamos a hacer constante, primero lo vamos a hacer para que ustedes lo vean de manera fija, pero después vamos a ver cómo es que eso funciona en la práctica. Primero lo voy a mostrar con él para que se lo imaginen, después lo hacemos con ustedes y después lo vamos a hacer de una manera más práctica. El primer movimiento que vamos a hacer con Gonza es el de abrir, lo hacemos con ellos primero, que sería abrir y golpear. Hago el cansado en la línea, corro un poquito para el costado y golpeo. O sea que no estoy con las dos manos en la misma línea, sino que primero meto la lanza, que es como un destornillador que pongo ahí en el espacio, y lo desplazo hacia el costado y ahí aparece la otra. Entonces en casa puedo hacer series de 10 o de 20. Vamos a hacer 20, hacemos 10 de cada lado. Sería cansa o golpe. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, abro 8, abro 9, abro 10, y vuelvo a hacer 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ustedes lo siguen haciendo como lo estamos haciendo. Si no tienen compañeros, si tienen compañeros, por ejemplo, Karina y Gabriel pueden hacerlo entre ellos. Primero yo le empiezo a alimentar movimientos al profe en la línea central media, como para que le sea simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El danzado funciona muy bien en esta zona. Cuando vamos a la línea alta, a veces es necesario trabajar con la transformación del tan sao en lanzan, biu sao. Se puede transformar en lanza o a veces se puede transformar en bom sao. Pero depende del tipo de fuerza de la otra persona. Tenemos que tomar contacto y sentir. Entonces ahora vamos a activar el golpe. Yo decido ir por la puerta externa. 2, despejo 3. Despejo, pero no dejo que él me pueda golpear por el medio, sino que está siempre llenando el espacio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él va a hacer otra vez 10 más, las va a hacer cruzadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahora yo lo voy a hacer paralelo. Esto para mostrar que es una técnica que funciona en los dos lados. Después de cierta altura, esta mano se tiene que transformar en otra cosa. En el juego que nosotros llamamos brazos adherentes o chizao, para crear las condiciones del juego, los maestros eligieron en la línea alta poner una técnica que deja un vacío. Es un hueco que necesita el sistema para tener movimiento. Si estuvieran todas las piezas llenas, no habría posibilidad de movimiento, no habría razón de que haya movimiento. Es decir, hay estilos de Kung Fu, no me voy a poner a hablar ahora porque vamos a perder la fluidez de la práctica, de que no tienen el Bong Sao, tienen un movimiento que como si fuera doble Fuk Sao, se llama mantis religioso, es un estilo de Kung Fu que imita el movimiento del Mamboretá, ¿sí? Y entonces ellos trabajan con un método en el cual hay adentro y afuera, pero que sube y baja, hay adentro y afuera, pero no hay rotación. Al no haber rotación, no hay posibilidad de angulación, no hay posibilidad de un montón de movimientos que da la rotación. Entonces el sistema tiene tres, pero deja un vacío. Ese vacío es el hueco que requiere que las fichas necesitan un espacio vacío para que haya movimiento dentro del bolillero. Entonces, cuando hacemos chisao, mano que abre, mano que cierra, mano que rota, el hueco que deja Gonzalo en una parte de su centro le pide que haya un retorno del codo y es lo que lanza el movimiento del otro lado. Porque esto después se hace de los dos lados, ¿no? Entonces es como un sub y baja. Yo tengo que llenar el hueco este que está acá. Y entonces empujo y él tiene que levantar, pero ahora él tiene que llenar. O sea que esto tiene que ver con que el vacío es productor de movimiento. A veces a nosotros el vacío de los occidentales nos angustia mucho. Lo tenemos como un sinónimo de momento de angustia existencial. Y puede ser, pero el vacío también tiene otra función, que es la de ser espacio para que aparezca algo creador, para que aparezca movimiento, soplo, energía, flujo, algo que aparece en ese vacío que es lo que lo posibilita. Entonces, en el caso del Wing Chun, para que funcione necesitamos el 1 que engendra el 2, el 2 que engendra el 3 y el 3 que genera todas las cosas, porque todo el resto del Wing Chun va a estar organizado en función del abrir, cerrar y rotar. ¿Sí? Entonces, si practico mi ejercicio con un compañero, tengo la posibilidad de hacerlo
abrir, cerrar, rotar, abrir, cerrar, rotar, abrir, cerrar, rotar, abrir, cerrar, rotar. Pero si no tengo compañero, ahora lo vamos a hacer con ustedes para que hagan la experiencia, lo puedo hacer con unas banditas elásticas que me permiten configurar el terreno de la línea central vertical en el cual voy a estar trabajando y me ayudan a ver ese yin-yang que está como estirado. Tienen como posibilidad no pueden ser gomitas muy chiquititas porque se rompen, ¿no? Hacen un yin-yang muy chiquitito y lo que necesitamos es hacer un yin-yang un poco más amplio. Entonces, para empezar, puedo empezar con las dos manos para abajo, que es la más fácil de todas, y trabajar la figura de Fuck, que significa tapar. Entonces me imagino que hay algo acá y que hay algo acá, y voy practicando subir y bajar, que acá en la escuela lo bautizamos los dos patitos, porque es como si hubiera dos patitos en una laguna, que con el oleaje se ve que hay uno que sube y hay otro que baja. Pero en realidad son dos manos que están cerrando en el centro, en la línea vertical. Y no hago esto, no cruzo la línea, sino que es como dos ascensores, una que sube y otra que baja. Hay una que sube y otra que baja y van ocupando toda la línea vertical. Y para que vean el ejemplo, acá con el profe Gonzalo, yo estaría cumpliendo la función interna, ¿sí? Y él estaría cumpliendo la función externa. Lo que hicimos recién es cuando estoy solo. Cuando estoy con alguien, él está en doble futsal y yo estoy por adentro haciendo bomb arriba o brazo de ala arriba y tan abajo. O sea, los dos complementos. De acá y acá. ¿Sí? Otra vez aquí. Y tenemos la rotación. Fíjense que el Wing Chun es un arte marcial vacío que enseña a proteger el medio a través del uso de los bordes. Vacío, medio y bordes. Esos son como los tres componentes. Movimiento también sería el cuarto. El vacío generador del movimiento, porque hay un deseo de llenar los espacios y de encontrarse con el otro y transformar eso que uno recibe de una manera simple y efectiva. Esa es la figura básica, pero después hay otra que también podría ser que él esté por adentro, o sea, que él hace el tan y el bomb, el brazo de él está haciendo ahora la cara interna. Si yo hiciera los dos patitos por afuera, estaría con una mano por acá, con la otra mano por acá, ¿sí? O sea, ¿es así? ¿Sí? Entonces, Gonza está haciendo en la cara interna, vomitan, y la otra persona está haciendo los dos patitos. Fuck, fuck. ¿Sí? Fuck significa cubrir, tapar. Y con esa le está haciendo abrir y rotar. Pero la figura que más se usa es a donde con la mano menos fuerte, que suele ser la izquierda, hacemos cubrir, y con la mano más fuerte, que suele ser la derecha, puede variar, hacemos abrir y rotar. Y eso es lo que vemos así, lo ven en las películas de Jim Man y lo ven a Bruce Lee en internet, en esos videos, haciendo esa rotación de brazos, que más que rotar así como un círculo, es como si fuese una polea o dos ascensores que suben y bajan. A condición de que tendrían que ser dos ascensores que tuvieran al final dos polos. O sea que no son, acá tengo el ingeniero, me está mirando del costado, entonces tengo que ser riguroso con las explicaciones, porque los dos ascensores no se tocan, pero acá hay un lugar en el cual, en el norte y en el sur, o en los dos polos del Yin Yang, que la mano
se superpone, hay como un reemplazo de un lugar momentáneo, no están en dos líneas. En el viaje están paralelos, pero cuando llegan arriba, ¡tuc!, se ocupan de llenar el espacio complementario de la otra. Es como un yin-yang que se abre y se expande como un yin-yang estirado de goma. ¿Sí? ¿Por qué jodemos tanto con esto? Porque todas las técnicas de Wing Chun tienen algo de abrir, de cerrar y de rotar. Y nuestro arte, en vez de enseñarnos a aprender de memoria, lo que nos enseña es a llenar espacios, a sentir y a adaptarnos con ese Tao, con esa presencia, adaptarnos a partir del encuentro. Como decía Bruce Lee, cuando el otro expande, yo contraigo, y cuando el otro contrae, yo expando, y tomo contacto y percibo, y estoy en constante armonía, o trato de estar en constante armonía con ese Tao. Entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Hicimos abrir, golpear, que es la primera. Vamos a hacer cerrar, golpear, rotar, golpear, y después entonces sí vamos a entrar en la parte de los desarmes. Pero hoy lo que yo quería era que ustedes tuviesen una aproximación de lo que es el pensamiento chino y su presencia adentro de los movimientos del sistema Wing Chun. Ya vimos abrir, golpear. No mostré cómo sería la figura completa. Uno está en Tan Sao y Fu Sao. Fu Sao, que es la mano izquierda, y Tan Sao, que es la mano derecha. Bong y Tan. Bong significa ala, Tan significa abrir. Entonces los dos hacemos el mismo movimiento. Primero lo hacemos los dos hacia adelante para que lo vean. Con la mano izquierda estoy pintando la cerca, Karate Kid. Con la derecha miro la hora y pido aumento. ¿Sí? Bong, Tan, Bong, Tan. Hay una que está haciendo la transición entre ala y abrir. Ala y abrir. Y la otra está sellando la línea para arriba y para abajo. Nos encontramos centro con el otro. Ahí está. Y ahí funciona. Esto que estamos haciendo con Gonzalo acá, después se hace como más libre. Se empieza como a modificar, a cambiar, a estirar. ¿Sí? Y a veces puede ser hasta, no quiero que se rompan las gomitas, pero puede ser más grande. Puede ser un campo central más grande o más chico. Es completamente elástico. Pero lo que me enseña es el hecho de que hay una presencia constante de tres tipos de fuerzas en todas las técnicas de Wing Chun. Ahí hice un cambio, entonces él pasa a estar adentro, y ahora hago otro cambio y él está afuera. Así que es como si estuviésemos con los brazos, y hoy no lo voy a mostrar, con las piernas también, un constante pasar por estas tres energías, abrir, cerrar y rotar. Bueno, como ustedes están solos allá, vamos a hacer entonces las aplicaciones de Tan Sao, Fu Sao, Bong Sao, y después vamos a ver el tema de los desarmes. Ya habíamos hecho Tan Sao con golpe, lo hacemos de vuelta. 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos a hacer tapar golpear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Tapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago un poco con él. En este caso es importante que la mano que tapa se encuentre por afuera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esta mano sirve para atrapar desde acá hasta acá. Y ahora hago lo mismo con él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es indistinto si le tiro al pecho, a la cara o a la panza. Como aprendió con un arte que le enseñó a moverse y a llenar espacios, él tiene como un radar que le permite peinar y percibir todo lo que sucede en toda la banda. Golpeo de arriba, golpeo en el medio, golpeo abajo, sus dos patitos vigilaron toda la zona. Dos patitos. Y finalmente tenemos abrir,
tenemos cerrar, y la tercera maniobra que aparece al principio del Wing Chun es el rotar, que tiene que ver con el círculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar el brazo de ala, sacar con la mano de atrás, para tener tiempo de bajar el codo y golpear. Y lo mismo del otro lado. La mano que hace el ala es la que golpea. Está solo limpia el centro y golpea. Levanto, limpio el centro y golpeo. 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 Eso para practicar solos. Fíjense que las manos nuestras están siempre en la línea central vertical. Y ahora lo hacemos juntos. Se hace con, trapo y bola. Con, trapo y bola. Con, trapo y bola. Con, trapo y bola. Y lo mismo viene 1, 2, 3. Si él viniera más fuerte, esto se puede también articular así. Porque la adaptación no solamente es de los brazos, sino también del cuerpo que gira. O sea que si yo voy con bolsa y viene muy fuerte, la rotación también le sirve para absorber y volver con más energía, más fuerza. 1, 2, 3, 4. Si no tienen con quién, le piden a la puerta una ayudita. Vamos a la puerta acá. Y practicás con la puerta. No es lo mismo, pero es mejor que nada. ¿Sí? Tenés una referencia para poder practicar. Y entonces finalmente, como se ven las técnicas cuando las uso, se ven mezcladas. Entonces las vamos a hacer individual, mezcladas, y después las vamos a hacer de dos. ¿Cómo sería? Me imagino que tapo, abro y roto. Trapo y golpe. Con la misma mano estoy haciendo tapar, abrir, rotar y golpear. La otra mano me está acompañando. Tapo, abro, roto, atrapo y golpe. Con la otra mano, tapo, abro, roto, abro y golpe. Roto de rotar, no de que esté roto o quebrado, ¿sí? Tapo, roto, atrapo, golpe, foco, pom, atrapo, golpe. Entonces ahora le tiro a Gonza, él hace, tapó, abrió, rotó, atrapó, golpe, tapó, abrió, rotó, atrapó, golpe. Lo mismo a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto solamente es para aprender. Imagínense que no voy a tener la suerte que el tipo me tire todos los golpes prolijitos por la línea central, como a mí me gustaría. En realidad, lo que a mí me gustaría es que no me tire ni un golpe, de ser posible, ¿sí? Otra cosa que estamos trabajando en la línea central al principio, pero que los golpes en general, cuando la otra persona ataca, vienen por todos los ángulos. Entonces, el golpe viene chanfleado, pero mejor mi bonsao no va a estar acá, sino que va a estar en diagonal, porque en ese momento esta es mi línea central. Y ahora viene con esa, y ahora esta es mi línea central. Ahora viene por el medio, y entonces está en el medio. Entonces la línea central es algo que se está moviendo. Yo tengo que estar como en el video game, haciendo el ajuste constante de seguir a dónde está el centro en cada situación. Y otra cosa importante, que lo vamos a ver las próximas veces, es que hay una línea de defensa y hay una línea de ataque, que a veces coinciden. Si Gonzalo me tira el golpe y yo hago así, la línea de defensa y la de ataque es casi la misma. Él golpeó y yo defendí y ataqué por la misma línea. Yo lo golpeé y él interceptó y al mismo tiempo golpeó por la misma línea. Pero si él viene con un gancho, yo hago abrir en la línea alta, el golpeo, lo hago de este lado, tengo una línea de defensa que estaría acá,
y una línea de contragolpe que estaría acá, hacen como si fuese una especie de figura en B o de triángulo. Una de defensa y una de ataque. Y eso es lo que a veces nos confunde en Wing Chun, porque estamos trabajando con el medio, pero cuando hablamos del centro también hablamos de vacío, de agujero, y todo agujero tiene bordes. Entonces muchas veces estamos hablando en Wing Chun del medio, pero muchas veces estamos hablando de los bordes. Son dos conceptos que parecen diferentes, pero que en realidad son como el yin-yang, son complementarios. Cuando uno va mucho para el borde, se acerca al centro, y cuando uno va mucho para el centro, se va para el borde. ¿Sí? Bien. Entonces esos serían los ejercicios a practicar específicos de Wing Chun. Tenemos el Tan Sao, golpe. Tenemos el Fuk Sao, que cubre con golpe. Y tenemos el Bong Sao, atrape golpe, que son parte de la transformación del 1 que se genera el 2, que genera el 3, que genera las 10.000 cosas. Y eso se usa de manera fluida y es la presencia del Wing Chun con taoísmo y budismo, y con el orden del confucianismo que les pasé en los apuntes que tienen ahí. Y ahora lo que vamos a ver es cómo funciona esto con el tema del cuchillo. Como algo tan crudo como sacarle el cuchillo a una persona que me quiere apuñalar, aparece algo de estas tres energías, aparece algo de estos conceptos que estamos hablando. Bueno, porque como les digo siempre, los chinos eran un pueblo muy práctico, entonces todo lo que ellos hacían tenía que ver con la observación de la naturaleza, tenían que ver con la búsqueda de la longevidad, con el hecho de tratar de estirar la calidad de vida, porque no tienen, como nosotros, los de la cultura judeo-cristiana, una idea de que hay un paraíso y que hay un más allá, sino que la vida hay que vivirla bien y hay que vivirla en esta vida, en el presente. Entonces tratan de crear condiciones para tener una mayor calidad y una mayor extensión de la buena vida. Por eso es una práctica que no tiene oposición con ninguna religión. De hecho, nosotros enseñamos sistemas para desarrollo personal, no estamos pregonando ninguna religión, estamos simplemente viendo qué de estos conceptos me sirven para la vida cotidiana. Entonces, la mano que abre, la mano que sella, la mano que rota, las distintas figuras, también aparecen en los movimientos más crudos, más violentos, que son los movimientos contra armas blancas, ¿sí? Donde el otro me puede atacar. Entonces, los dejo un segundito con Gonzalo, voy a buscar los puñales y vengo. Bien. Bueno, ustedes pueden usar los que quieran. Nosotros tenemos estos de goma eva, que son como puñales para poder practicar, y en caso que a uno lo apuñalen, tener la sensación del pinchazo sin que nos lastimen. Tenemos otros que son eh, ya de fabricación comercial, estos los hemos hecho nosotros. Pero estos son más interesantes porque nos dan la sensación de cuando nos equivocamos, pero no nos morimos por la equivocación. Tenemos la posibilidad de aprender y de equivocarnos aprendiendo acá con los puñales de goma. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que voy a hacer es pedirle al profe que me empiece a tirar puñaladas al pecho o a la garganta. Esta persona que lamentablemente falleció de una puñalada al corazón. ¿Mm? La reconstrucción todavía no se sabe porque no hay cámaras ni nada, pero a mí se me ocurre como hipótesis. La persona estaba defendiendo el celular, eso es lo que dijo, ¿sí? Entonces, primer ejercicio que parece gracioso, pero quiero explicitarlo, es: profe, me va a robar y me va a pedir el celular 3 veces. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, tranquila noche, ¿no? Tranquila noche, sí, sí. ¿Tenés hora? No, no tengo porque vine a correr. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, pero yo te vi sacando el celular una cuadra. No, no, pero qué sé yo. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien, todo bien, todo bien.
Ok, entonces, otra vez. ¿Por qué 3 veces? Porque le tengo mucho cariño al celular. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tenés ahora? No, no tengo hora. ¿Seguro? No tengo hora. No, No es tengo hora. no es celular. Yo sé que lo tenés, no es celular. Bueno, está bien, para, tranquilo. Se lo vuelvo a dar. Segunda vez, ¿sí? Es decir, sea la billetera, sea el celular, tengo que tener anotado en algún lugar las tarjetas de crédito, los números para cancelarlo, tiene que tener bloqueo, tiene que tener todo lo que me permita no quedarme apegado, porque lo que probablemente debe haber pasado es que cuando el otro le quiso sacar el celular o lo que fuera, este se empezó a ocupar del celular y se perdió ese movimiento. Eso es lo que debe haber pasado. Entonces, no digo que tuve un alumno una vez que agarró un iPad, que lo trataron de sacar sin cuchillo y usó los codos para liberarse sin soltar el iPad, pero ahí no había arma. Ese fue un chico en el colectivo que le trató de manotear y entonces ella utilizó sus codos para defender. Pero en este caso puntual, las muertes que sucedieron en Buenos Aires con puñaladas al tórax tienen que ver con uno que estaba peleando por la cámara de fotos y otro que estaba peleando por no dar el celular o por no dar lo que fuera. Entonces, esto lo tenemos que tener bloqueado, lo tenemos que saber prescindible de alguna manera, tenemos que tener los datos que tenemos guardados. Todo eso es un trabajo de construcción previo que muchas veces no hacemos hasta que nos pasa, de que nos roben y tenemos todo el lío de cambiar las cosas y demás. Bueno, entonces, por el celular no me preocupo por proteger la línea central de la vida. Entonces, él me va a estar atacando con los 2 cuchillos para que yo pueda practicar la mano que abre como técnica de interceptación, que es lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. En la práctica de Wing Chun, esta mano está en la línea central, pero cuando se trata de defensa de puñales, tienen que ser como 2 rampas dinámicas que están defendiendo la línea central, desviando y llevando la amenaza hacia afuera del cuerpo. Tiene algo de la rotación que también vamos a ver más adelante en el Wing Chun, de este movimiento de desvío y de rotación. Entonces, él me va a atacar con un cuchillo primero, yo no voy a defender, lo voy a dejar pasar y voy a ir para el otro lado. Fíjense que acá está abrir y rotar. Abrir y rotar. Y ahora me toca a mí. Abrir y rotar. Vuelve a hacerlo él. Si fallase esto, esta otra de preferencia tiene que estar protegiendo el cuello y el pecho, como para que ese corte no... Es como si con una estuviera pensando y con la otra estoy abriendo y estoy cerrando el otro costado donde me pueden llegar a cortar o matar tórax y cuello. Él está con 2 cuchillos porque estamos practicando, es para hacerlo más rápido. Acá aplico el cerrar, que si él tiene un solo cuchillo, ahora le pido prestado uno. Fíjense, ¿no? Estamos en el círculo limitado, pequeña idea inicial, que no dice nada y dice tanto. Abro, círculo, protejo y cierro o tapo. Esto también se puede hacer así, pero en la forma se hace flexionado. Entonces, cuando Gonzalo tira el golpe, yo uso abrir. Acá uso rotar y acá uso cerrar para poder hacer el desarme con abrir acá. Entonces, los elementos que nosotros estamos viendo en la forma abstracta, lo sublime, baja a lo crudo en el momento que uno hace una aplicación y ve como si fuese el cobre, que tiene adentro componentes de distintos tipos el cobre, el zinc, las combinaciones, las fusiones de distintas aleaciones de metales que producen otro. Bueno, lo mismo pasa con los movimientos.
Uno no puede determinar exactamente cuánto de abrir, de cerrar y de rotar, salvo que lo agarre en movimientos más pequeños. Entonces, y ahí en ese desarme tengo abrir, rotar y cerrar, con otro movimiento de abrir, pero en este caso usando el antebrazo con la palma para abajo. Entonces, acá está el ataque a los ojos para que él no me pueda impedir hacer el desarme aquí. Atrapo el pulgar y con este brazo despejo. Si tengo buen Wing Chun, aparte de desarmar, atrapo el arma para tenerla para mí. Es un ejercicio, simplemente estoy mostrando la presencia de las tres en el cuchillo, en el desarme del cuchillo. Entonces, defendió, pasó, atrapó el pulgar, desarmó y atrapó, hizo un corte de advertencia. Y ahora vuelve. 1, 2, 3, 4. Y voy yo. 1, 2, 3, 4. Bueno, dale. Esto estoy cubriendo en caso que si algo falla o si él vuelve a repetir el cuchillazo, hace varias veces con él, ¿sí? Tengo que tener las manos disponibles para llenar eso y armar una especie de pala mecánica que me protege, ¿sí? Entonces ahí va el desarme, hacia afuera y hacia atrás. La semana pasada habíamos hecho que habíamos hablado de la llave del saludo del expresidente, ¿sí? Esta es otra combinación. Esta la intercepto en el primer ataque. Queda del mismo lado. Pero a veces el ataque es tan fuerte que lo tengo que acompañar y enlentecerlo, usar el círculo para que ese ataque afloje un poco, se detenga un poco, y entonces ataco la almohadilla del pulgar. Mi mano se posiciona ahí, por más que esté fuerte el cuchillo agarrado, presiona hacia afuera y con el antebrazo, mientras aislé el pulgar, voy con el antebrazo sin ir hacia el filo, hacia el plano del cuchillo. Cuando lo tengo el desarme, con el atrape, lo recupero y entonces lo tengo para mí. Pero como ustedes no tienen, a lo mejor, algunos tienen, sí, Gabriel y Karina tienen, pero el que no tiene, ¿cómo practica esto? Lo tengo que imaginar, ¿sí? Entonces, cuando viene el cuchillo circular, tengo que ir con la mano que abre, que sería el tansao, pero que envuelve, deja pasar la mano del círculo, atrapa el pulgar y desarmo con el antebrazo, siempre para no lastimar. Y lo mismo del otro lado. Vamos a pasar para el otro, mano que tapa y despejo. Vamos a pasar, controlo desde arriba, atrapo y despejo. Y del otro lado, 2, vamos a pasar, mano que tapa y despejo. Otra vez, tapa, corre, despejo, abro, roto, tapo, despejo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a hacer un par de veces más por Gonzalo. Entonces, la idea es que si alguien sabe no resistirse al robo, incluso si yo le estoy dando el botín, sea el celular, sea el reloj, lo que sea que le estoy dando, y en ese momento que le estoy dando, él me tira el cuchillazo. Si yo tengo trabajado esto, de usar esta pala de protección, es más probable, es difícil que él mientras está agarrando haga al mismo tiempo. Tengo que sentir algo acá. ¡Pum! Incluso si me clava en los brazos, es mejor que me claven los brazos a que me claven en el cuerpo. Lo puedo desviar y desarmar. Entonces tengo que tener claro que me puede llegar a clavar en el antebrazo o incluso en el hombro. En algún lugar me puede pinchar un poquito en el abdomen, que el desarme puede no ser perfecto, pero que tengo que hacer ese procedimiento de ir
de un lado al otro. Entonces lo vamos a repetir un par de veces más y terminamos la clase. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como Gonzalo tiene muchos años de práctica, entonces es más fácil hacer algunas cosas con alguien que tiene más habilidad. Entonces, bueno, con él les resulta súper sencillo, pero lo voy a hacer bien detenido. Fíjense que el ataque podría venir desde el ojo hasta la ingle, ¿sí? Tengo que cubrir toda esta zona. ¿Y cómo cubro toda esta zona? Con los movimientos que me da el Chi-Sao como modelo. Entonces, si el ataque sale arriba, o si el ataque es acá abajo, sea como sea, con la mano de cocodrilo o con la mano que abre, las dos opciones me permiten llevar el movimiento hacia el otro lado. Viene del otro lado, 1, 2, 3, ahora voy yo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si me equivoco y me sale a hacer el transado común, tengo que saber que si él sigue hacia abajo, tengo que hacer el reemplazo. Porque me puede pasar que me equivoque y me sale esto. Entonces tengo que hacer el reemplazo. Pero si ya lo tengo practicado, ya voy con la otra mano. Mientras tanto, en el momento que uno está pasando acá, tiene que atacar el sistema nervioso central. Tiene que pensar, antes de hacer el desarme, a lo mejor tiene que darle un toque ahí, como para distraerlo y poder trabajar el desarme. Entonces, en el primer momento se ocupa del cuchillo. Cuando está pasando el peligro, aprovecha, mano al frente, y entonces ahí hace el desarme. Si en el caso del ataque, en vez de venir el cuchillo mirando hacia adelante, posición de sable, viene en posición de pica hielo, lo vimos la vez pasada, pero no lo expliqué demasiado, acá el funcionamiento es similar al movimiento del brazo de ala. Solo que lo que tengo que hacer es una torsión hacia afuera. No sé si se ve con el cuchillo negro, así que lo vamos a hacer con este. Es como si yo hiciera el bonsao, el brazo de ala, y entonces no me corta porque toma el contacto en un lugar en el cual casi no me corta. Sí, obviamente que hay que practicar un montón. Y lo que hago es ir girándole el brazo y empujando con el cuchillo hacia afuera. Y también atrapo el cuchillo. Entonces el ejercicio sería como si él viniera a hacer bonsao y llevara el movimiento hacia afuera. Tac. Y vengo para el otro lado. Y él viene. Yo voy. Tac, tac. Pum. Acá está la defensa. Cambio. Pum. Defensa. Muy importante. Sin cerebro no hay atacante. 1, 2, 1, 2. Ok. Gracias. Bueno, preguntas, dudas hoy en vivo no va a haber, pero como ya hablamos por mensaje privado, es importante que en la semana, para no perder la cercanía y la calidez que venimos teniendo en los mensajes, que ustedes participen haciéndome sus preguntas. Le vamos a preguntar al profe si tiene algún comentario para hacer. Así como un repaso, me parece muy importante entender que las técnicas no son como algo discreto, algo estático que yo hago para resolver un cierto problema, sino como que es una rueda que va girando, va constantemente cambiando, y creo que eso termina siendo más efectivo que hacer para tal ataque tal técnica, para tal ataque tal técnica, sino tener como un arsenal que está constantemente en movimiento. Ok, y eso, el movimiento constante, tiene que ver también con la idea de sistema, de que son todos elementos interrelacionados entre sí y en un flujo constante, en interacciones constantes. Bueno, muchas gracias por haber estado, el profe Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por estar allá
en sus casas. Espero que practiquen, que no miren la clase comiendo un pancho y tomando una coca nada más, sino que realmente se pongan de pie y se pongan a practicar. Eso es la responsabilidad de ustedes. La clase ya fue dada. Un abrazo y hasta la próxima.